Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Marcela Jiménez. Marce, ¿cómo estás? Hola Fernando, bien aquí, sigo en cuarentena porque no vivo en Las Condes, así que no estoy liberada ya, y bien, pues haciendo todo teletrabajo en El Mostrador, cuidándonos, tomando todas las medidas y esperando que esto pase de una vez por todas. Hernán Leighton, ¿cómo estás tú? Como te va, Fernando, acá también en teletrabajo, tratando de seguir un poco las lógicas de la aplicación de diferentes políticas del gobierno. No es tan fácil como presencial, hay que decirlo. Sí, claro, y ustedes dos han cubierto la moneda durante mucho tiempo, por lo tanto, hacerlo a distancia, eso es una cosa que mucha gente cree que es cosa de agarrar el teléfono, llamar a tus fuentes y que vas a estar exactamente igual informado, pero lo presencial a veces en este tipo de cosas es clave. Lo es, es bien complejo a distancia, pero bueno, aquí estamos metiéndole con todo desde que el Mostrador tomó esta determinación de que todos tenemos que cuidarnos para también poder cuidar a los demás. Recordemos que no solo tiene que ver con uno, sino que uno también puede ser el vector que infecta al otro. Así es. Oye, partamos por a ver algunas de las cosas que retomemos un poco la parte final que conversábamos con Marcela Sabat, que yo creo que desde un punto de vista de lo que es saludable para un gobierno, es, por ejemplo, que no permanezca mucho un mismo tipo de ruido respecto de las informaciones, la calidad de información, el compartir los datos. Tú puedes tener una disputa de ese tipo durante una semana o un par de semanas hasta que esa situación se de alguna manera se restablezca o se mejore, pero no puedes tener el problema todas las semanas de la calidad de la información que entrega el gobierno central, porque al final lo que tú terminas traspasándole a la ciudadanía es que lo que va a creer en medio del miedo, de la incertidumbre, lo que va a asumir es que o hay información falsa o hay una intencionalidad detrás de la mala información que se entrega o que no se comparte. Entonces, me parece que hay que reducir lo más rápido posible ese impasse informativo que se da entre los alcaldes con el gobierno y la canalización central de la información. Marcela. Sí, ese sigue siendo un tema bastante relevante y que pasan las semanas y no se soluciona. Ayer los alcaldes, nosotros hicimos un último cambio de portada, de hecho esa nota todavía está dentro de los destacados del diario, del Mostrador. Ayer alcaldes de distintas comunas de todo el país hicieron un nuevo reclamo formal, una declaración pública en la que hablaban y decían que primero criticaban el hermetismo del MinSal, segundo decían que ellos no son el enemigo, porque han sido tratados como un enemigo, como un adversario, como alguien que quiere complicar, que ellos son la segunda línea de trabajo para ayudar a enfrentar esta pandemia. Y además insistieron en medidas como, por ejemplo, una renta mínima de emergencia en las comunas más pobres, en comunas que no son como Ñuñoa o Las Condes, donde sí se pueden aplicar la gente condiciones de teletrabajo y tiene redes y tiene fondos para poder soportar por un tiempo esta situación, y no en otras comunas como lo hemos hablado muchas veces, que hay gente que vive al día de lo que vende o trabaja en el día. Más que una declaración en sí, esa declaración demuestra que llevamos más de un mes en un choque constante entre distintos tipos de autoridades de la institucionalidad y autoridades que no han logrado establecer una forma de trabajo que sea beneficiosa para toda la gente. Y eso viene precisamente de una forma y un estilo de trabajo que lo ha impuesto el presidente Piñera con el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
porque no son solo los alcaldes los que han reclamado permanentemente. Ayer también, por ejemplo, hubo una declaración pública del Consejo para la Transparencia, que les recuerdo que sus integrantes no son solo de un sector político, es una composición transversal, y sacaron una declaración pública en la cual acusaban la poca proactividad de las autoridades de gobierno en asegurar y garantizar la transparencia de la información sobre esta pandemia, para así legitimar las decisiones que se van tomando y que la ciudadanía las pueda entender. Entonces, en el fondo aquí hay un meollo de un estilo de trabajo, de una forma de hacer las cosas que la hemos conversado bastante en este mes, que tiene que ver con el hermetismo, con la soberbia, con el triunfalismo del presidente Piñera y del ministro Mañalich, que sigue haciendo ruido y entorpeciendo, y que no permite que el engranaje de la institucionalidad funcione de mejor medida para ayudar a enfrentar la pandemia. Hay un punto, Hernán, que lo planteó explícitamente, creo yo, el ministro de Salud hace, creo que un par de semanas, cuando él de alguna manera interpretó la presión de los alcaldes por más información como un intento de posicionarse en términos de la imagen pública, dado que van a haber elecciones de alcaldes el próximo año probablemente. Y lo dijo así, y lo planteó así, dijo básicamente lo que dejen de hacer cosas sabiendo que hay elecciones pronto. Esa mirada es súper peligrosa, creo yo, porque te genera a ti, de alguna manera, una suerte de impermeabilidad a lo que te plantee la gente en sus territorios, porque tú ves una segunda intención ahí detrás. Y estamos hablando independientemente de quién sea el alcalde que plantee esto, porque lo han planteado muchísimo, de Germán Codina, que no tiene nada de opositor izquierdista, ha sido pro catete hasta la médula en plantear exactamente lo mismo. Sí, y no fueron bien evaluadas esas declaraciones al interior de Palacio. Si no me equivoco, específicamente era que los alcaldes, su motivación era meramente electoral, lo que los puso a unos en una vereda y a otros en otra, generando un enemigo que es, como le gusta decir al presidente Piñera, que no respeta a nadie en el sentido de que los alcaldes tienen mucho poder previo hasta incluso el estallido social. Recordemos que los personajes mejor evaluados eran los alcaldes que en esta última etapa, por lo menos política del país, son los que están tocando tierra con la ciudadanía, y así están siendo reconocidos. Pero hay que poner ojo acá, y hay que hacer un margen. Se le puede cuestionar mucho el estilo a Jaime Mañalich en muchos aspectos, puede ser muy mal evaluada esta declaración. El tema es que al interior del gobierno y también al interior de Chile Vamos, hoy día se vive con un grado de satisfacción inusitada para algunos. Los números de las encuestas que han levantado el apoyo al gobierno, así también sacado del pozo del 10% al presidente Piñera, tienen a los altos personeros de la moneda, pero también a los diferentes parlamentarios y personeros del oficialismo bastante satisfechos con el trabajo. Y si bien cuando uno conversa con ellos siempre te plantean que no están muy conformes con el estilo Mañalich, sí están muy conformes con su trabajo. Entonces, acá uno puede hablar de Mañalich, de lo que está haciendo bien o mal, pero por lo menos tiene todo el respaldo al interior de la moneda para seguir haciendo su trabajo en la mano derecha del presidente en este caso, y difícilmente va a cambiar su estilo, que está siendo totalmente respaldado por todo su sector. Yo no tengo ni una duda de eso, Hernán. Yo creo que la manera de ver el mundo, no solamente la comunicación del presidente Piñera y la de Mañalich, son complementarias, pero extraordinariamente complementarias. Muy bien, y se alinean, pero con una facilidad increíble. Y si que además está habiendo un repunte en las encuestas, me imagino que se produce un fenómeno, llamémoslo así, que se llama ilusión de unanimidad en términos de psicología social, donde si es que tú te estás reuniendo solamente con un pequeño grupo y todo ese pequeño grupo considera que lo están haciendo extraordinario, y las respuestas de las encuestas es que han subido, bueno, es muy fácil pensar que todos consideran, incluso fuera de Palacio, que el camino es el correcto. Y desde ese punto de vista yo no discuto para eso. Creo que el presidente y Mañalich se complementan y funcionan
como un tándem extraordinariamente afiatado. No hay ahí situaciones como las que se ven en Estados Unidos entre Donald Trump y el doctor Fauci, que es el encargado epidemiólogo asesor de la presidencia. No, ahí donde tú ves chispazo, o lo que acaba de pasar con el ministro de Salud brasilero y Bolsonaro. No, aquí Mañalich y el presidente Piñera creo que son, pero prácticamente punto y calzón. Sí, claro, y recordemos que, la salida de Rosso y Arce tiene que ver también con el no estar de acuerdo con ciertas líneas de trabajo. Acá se cortó por lo más delgado en un momento en que encontraron un pequeño ruido, una pequeña disidencia en las líneas de comunicación. Una de las grandes peleas que estaba dando la ex seremi de Salud Metropolitana, Rosso y Arce, al interior del MinSal, era que ella creía que para tener un mejor manejo de las cifras y una mejor contención había que traspasar mayor información a las municipalidades, a los alcaldes, tener un trabajo de mayor comunicación entre ellos, situación que no era por lo menos la forma en que desde arriba se entendía que se tenía que trabajar, y ya vemos los resultados. Marcel. Sí, yo precisamente quería marcar algunos puntos sobre esto. Quería recordar, de hecho, un tema que sacamos la semana pasada con Héctor Cosio, que hablaba de este triunfalismo de Piñera y de Mañalich y cómo esa lógica de trabajo estaba impactando adentro del gobierno. Y una de las cosas es precisamente lo que está diciendo Hernán, que tiene que ver con que hay nulo espacio al disenso. O sea, efectivamente el presidente Piñera, Jaime Mañalich, más el subsecretario Zúñiga, más Cristian Larroulet, ese es el grupo que habla, conversa, se retroalimenta y toma decisiones. El resto no está considerado y al resto no se le escucha tampoco. De hecho, en la misma moneda confesaban que la gente que no está de acuerdo o no les parece o encuentran que no es la forma como se están haciendo las cosas, han optado por dar un paso al costado y marginarse para no ir al choque, porque no hay espacio al disenso interno en este minuto. Ese es un punto. Y el otro que quería recalcar es que las cosas estén siendo así y que tengan buenos resultados en las encuestas en este minuto, no significa que toda la gente adentro, que todo el oficialismo y que en el gobierno estén conformes o satisfechos o estén de acuerdo. Y eso es bastante relevante. Hoy día hay un tema en el diario que es de Hernán, que habla y explica un poco lo que está pasando con esta pulsión por el protagonismo que tiene el presidente Piñera. Les recuerdo la cadena que hizo el miércoles en la noche el presidente, con la chaquetita y el famoso brazalete, una cadena en la que no dijo nada, en que anunció un plan de invierno que ya se sabía que se iba a adelantar, en que habló de un proyecto para fiscalizar más a la gente que rompe las cuarentenas, que ya están en el Congreso, entonces ese afán de protagonismo que se ha repetido todas las semanas durante todo el último mes y medio. O sea, el presidente habla todos los días y a cada rato, da rondas de entrevistas, a veces aparece en un diario y ese mismo día aparece en 3 canales de televisión dando entrevistas entre comillas exclusivas, repitiendo exactamente lo mismo, y muchas veces sin decir nada. Eso genera ruido interno, porque está en todo, habla todo, lo dice todo, está encima de todo, por ende no le deja espacio al resto de los ministros y eclipsa y neutraliza el trabajo del resto de los ministerios. Y por otro lado es sumamente peligroso, porque obviamente aquí lo que la moneda está buscando es tratar de salvar el gobierno del presidente Piñera a través de la pandemia. Con el estallido social el gobierno había terminado de quedar en el suelo, y aquí con la pandemia, como lo dice Carlos Uneus en una columna de ayer, el presidente dio la oportunidad de tratar de salvarse y de recuperarse a través de eso. Por eso es que está ocupando todos los espacios, para ser él el gran salvador del país. Sí, yo creo que es medio riesgoso. Yo no quisiera calificar la intención del presidente como de un aprovechador de la pandemia en sí. Creo que inevitablemente cómo se enfrente la pandemia y el resultado que se tenga va a generar una evaluación en la ciudadanía respecto de cómo el gobierno central se comportó. Eso es inevitable.
no tiene ninguna posibilidad de que sea de otra manera. Tengo la impresión además que, planteémoslo de la siguiente forma. Yo escribí una columna hace algún tiempo, 2 o 3 semanas, en CNN sobre la duda que estaban teniendo una serie de medios de comunicación en Estados Unidos sobre si cubrir o no cubrir las conferencias de prensa diarias que daba el presidente Trump, en particular porque a través de esas conferencias de prensa se diseminaban una cantidad gigantesca de noticias falsas e información falsa, utilizando los canales de los medios para llegar a las personas y por lo tanto había una discusión sobre si ese correspondía cubrirlo o no cubrirlo. No es ese para nada la misma situación en Chile. Lo que planteo es que Trump, después de estar también al principio de la pandemia sin hablar durante algún tiempo, tomó una decisión que es una decisión técnica, comunicacional, de copar la arena oficial todos los días con un briefing, todos los días con un informe, en la mañana uno, en la tarde otro, y así permanentemente, si tú quieres, generando, tiene riesgos y tiene posibilidades de que la cosa patalee, como dices tú, Marcela, pero lo que se busca básicamente ahí es la acumulación de información que siempre sea coherente con lo que la autoridad dijo el día de ayer, que no haya discrepancia. Tú repites una misma cosa. Si es que en el caso de Trump puede repetir una mentira durante 10 días, la insistencia en la misma falsedad en el caso de Trump te genera al final, y se ha comprobado en Estados Unidos para sus acólitos, para su gente, una sensación de que está al mando, hay liderazgo, se está encima, independientemente si el contenido es correcto o no correcto. Y en el caso de acá, yo creo que se tomó la decisión de, a diferencia de 2 meses atrás, se tomó la decisión de catapultar al presidente en una posición de comunicación permanente, que no deje vacíos, y que insista una y otra vez en aquello que ellos creen, porque es la línea de liderazgo, la línea de estar arriba de las cosas que se cree que debiera prevalecer. Disculpa, Fernando, pero en todo caso no es que se haya tomado una decisión y que esto sea una estrategia en la moneda. Eso no es así. Esto está siendo así porque esto es propio del estilo de Sebastián Piñera, del estilo político de Piñera, de en el fondo la pelota es mía y yo la tengo y yo juego con la pelota y nadie más. Y eso lo dicen en la propia moneda. Eso lo dicen en la propia moneda, que esto no es un diseño. Esto está siendo así porque es el presidente el que dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hablar esto otro, yo voy a estar en todas, yo aquí, yo acá. Estoy de acuerdo. El presidente tiene una personalidad en ese sentido de creer y suponer, y a veces probablemente en determinadas materias sea cierto dentro de su gobierno que nadie más sabe lo que se debe decir que no sea él. Está bien. Pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Yo no estoy diciendo eso. Acuérdate tú, Marce, que hace 4 meses, 8 meses o 5 meses atrás, cuando estaba en medio del estallido social, lo que se alegaba era exactamente lo contrario, que se había desaparecido. El presidente no quería aparecer o hablaban solamente los ministros o la verdad los secretarios. En este tipo de situaciones se toma la decisión de que es mucho mejor, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la imagen del gobierno, es mucho mejor tener un presidente omnipresente que tener un presidente ausente o un presidente que eventualmente puede transmitir titubeo. Y desde ese punto de vista, claro, tú tienes razón, la personalidad del presidente acompaña esa tesis. Sí, la acompaña totalmente, absolutamente. Yo insisto en el punto de la oportunidad, que no es que estoy atribuyendo una mala intención o una segunda intención, sino que estoy viendo el aprovechar una circunstancia. Lo digo porque hay pequeños antecedentes que uno lo hacen de ver o interpretar hacia dónde van las cosas, como por ejemplo Twitter del exministro Mauricio Rojas, el exministro de Cultura, quien
sigue siendo, y se sabe que sigue siendo un orejero del segundo piso de La Moneda. Sus twitters son retuiteados, valga la redundancia, por el jefe de asesores del segundo piso, Cristian Larroulet, que es una de las personas con más poder en La Moneda y una de las pocas personas a las cuales el presidente escucha y que influye en las decisiones. Y él retuitea cosas de Rojas, por ejemplo, donde dicen que alivio estar en manos del presidente que rescató a los mineros, el presidente que levantó Chile después del 27 de febrero del 2010. Ese tipo de cosas hacen ver que, como tú decías hace un rato, Fernando, cuando tú te rodeas solo de un grupo muy chico que te dice exactamente todo el rato lo bien que lo estás haciendo, te convences de eso y no importa, y todo lo que esté anexo y que esté alrededor, o que te hagan, que sea disenso, que te digan cosas diferentes, que te digan ojo con esto o no se está haciendo esto, no se toma en cuenta. Es ahí el punto y el problema, porque muchos de esos puntos son relevantes. Sí, lo entiendo perfectamente bien, y en psicología social es bien interesante ese fenómeno, el fenómeno denominado de alguna manera como la ilusión de la unanimidad. Tú funcionas con un grupo chico, nadie te discrepa, porque has escogido solamente a personas que no discrepen, y por lo tanto lo que se acuerda ahí siempre es unánime. Y por lo tanto tú crees de que, oye, es como esas personas que si tú quieres, te encuentras con 3 personas en la calle y les preguntas de qué equipo son hinchas son hinchas del fútbol, y justo coinciden los 3 con ser de la U, ponte. Y la reacción de la persona cuando sale te das cuenta, todo Chile es de la U. Tú tienes la idea de que un grupo chico o un grupo determinado, si es que está todos con la misma dirección y en la misma opinión, puede ser muy fácil convencerte de que hay una gran mayoría que está también detrás de eso. El problema con eso, ¿sabes cómo lo resuelven, por ejemplo, en algunas empresas? Es bien interesante este fenómeno. Hay muchas empresas que, para evitar el síndrome de ilusión de unanimidad, incorporan dentro del directorio intencionalmente a un director que haga de abogado del diablo, que cuestione las cosas, que las verifique. Nosotros los medios de comunicación inventamos al ombudsman, lo inventaron en Europa, al ombudsman, al defensor del lector, para justamente no generar una ilusión de unanimidad de que todos lo estábamos haciendo bien, y esa persona tenía la obligación de llevar la batuta, buscar las críticas que hacían los lectores, averiguar en dónde estaban las fallas y después plantearlas, porque es muy fácil crear un aura que te rodee de la idea, de la ilusión de que todos piensan igual, y por lo tanto la decisión tuya siempre es correcta. Sí, y la crítica que existe desde un sector de Chile Vamos es que sigue siendo, y como lo ha sido desde el inicio de este gobierno, el esquema ideológico de libertad y desarrollo el que determina hacia dónde tiene que dirigirse la brújula. Se destacó mucho durante el estallido social de cuáles eran las salidas y el tipo de respuesta que está entregando el gobierno. Ahí recordemos, se dio esta lucha entre halcones y palomas, que si bien algunos creen que las palomas fueron las que se quedaron instaladas, finalmente las estructuras no se movieron al nivel que los halcones la pedían. Es un poco lo que sucede ahora con el segundo piso también de Cristian Larroulet, y hasta dónde se puede tocar el modelo. Ahí existe la pared ideológica, si te lo llaman desde el propio Chile Vamos, de hasta dónde pueden llegar las diferentes proposiciones, los diferentes proyectos, y en Chile Vamos molesta bastante eso, porque la concentración de poder en el segundo piso es extrema. Ha pasado en otros gobiernos también, recordemos con Michelle Bachelet, cuando se hablaba que Ana Lía Uriarte estaba ejerciendo como una ministra que no lo era. Bueno, el tema de el caso de Cristian Larroulet es muy similar. El tema es que saca bastante chispas porque representa a un sector específico de la derecha que es criticado de bastante elitista, de que se mira el propio ombligo y que desde ahí se autosatisface. Esta élite que te señalan que cree que todo se hace bien cuando está dentro de los números macro, que lo que no está dentro de los números macro no es un problema real del que hay que hacerse cargo. Esa es la molestia que existe con la concentración de poder específica en el segundo piso de La Moneda. Sí, hagamos una pequeña pausa y volvemos con el mostrador en la clave. Pausita.
Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse. Y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Hernán Leighton y Marcela Jiménez con nosotros. Oye, sería bueno, Marce, poder mirar un poquitito cómo empiezan a cristalizarse algunas de las líneas. ¿Cuántos paquetes económicos ya van? Creo que van 3, si no estoy equivocado, o por lo menos 2 y un 3 que se ha anunciado que eventualmente se va a presentar luego, incluso un cuarto, o sea, se ha dicho que quizás pueda llegar. ¿Y cómo se monitoriza que esos paquetes empiecen a llegar? ¿Hay alguien que ahí, porque hasta ahora los anuncios incluso han sacado aplausos de personeros de la oposición, algunos de ellos, particularmente los últimos, canalizados a través del Ministerio de Hacienda, pero una cosa es conseguir eso o querer hacerlo, y otra cosa es distribuirlo. Sí, oficialmente van 2 paquetes económicos, oficiales, anunciados, y lo que se dice es que viene un tercero, que sería la próxima semana. De hecho, cuando el miércoles en la tarde se dijo que el presidente hablaría el miércoles en la noche, algunas versiones circulaban y apuntaban en que a lo mejor podía ser un adelanto de esta materia económica, que alguna medida económica adelantada de lo que se espera para la próxima semana. En términos económicos, recuerden que ha estado el tema de la protección del empleo, ha estado el tema de la banca como actor para ir en rescate y ayudar con las garantías estatales para ayudar a las pymes. Está el fondo de los $2.000 millones en ayuda a el empleo precario, algo que conversamos esta semana, sí, los tres, Fernando, con la Nati. Sí, de acuerdo. A raíz de un reportaje que hizo ella sobre las condiciones del empleo precario en este país y las incógnitas que hay sobre ese fondo, porque está anunciado, pero todavía no está aterrizado. Y lo que está pendiente aún son temas como la situación de la gente a honorarios, que eso es complicado, es un grupo no menor y que queda a la intemperie por estar a honorarios, no tiene ciertos beneficios sociales y no podría recurrir, por ejemplo, a la ley de protección del empleo. Entonces, habría para eso, y habría también un tema puntual que debe anunciarse para los adultos mayores. Recuerden que en este país hay mucha gente que, si bien está jubilada, como las jubilaciones son muy bajas, hay mucha gente que sigue trabajando a pesar de estar jubilada, y mucha de esa gente que está trabajando, que está jubilada, no podría tener acceso a los beneficios como la ley de protección del empleo. Entonces se esperan también que tienen que haber medidas para esos sectores, y esas son cosas que son las que se están analizando para ver la posibilidad de que se anuncien la próxima semana, y en las cuales puntualmente el presidente le habría pedido al ministro Briones de Hacienda y a la ministra Saldívar de Trabajo propuestas e iniciativas para ver cómo se aterrizan medidas en ese aspecto. Bueno, oye,
han podido chequear, Hernán, una cosa que es importante, que de pronto la hablamos en algún momento dado, fue súper tema, y que después como que la languideció porque se estableció que de alguna manera ya iban a llegar, de todo lo que tiene que ver con los distintos insumos que deben repartirse. Por ejemplo, entiendo que hay una intención ahora de el Ministerio de Salud de testear nuevamente en forma bien masiva para, incluso sale hoy día un artículo en La Tercera, para detectar a los pacientes asintomáticos. Pero para testear eso hay que tener los instrumentos de testeo para generar, estar aperados para enfrentar lo que se cree que van a ser las próximas 2 o 3 semanas el pic de la enfermedad acá. Hay que tener los ventiladores mecánicos en los hospitales de distintas partes del país que eventualmente se habían conseguido a principios de marzo. Por lo tanto, ¿qué tanto de no sé si ha podido usted reportearlo, qué tanto de los artefactos, de las cosas, de la logística técnica, tecnológica que se necesita, está ya disponible, está desplegada, está de alguna manera preparada para lo que se cree puede ser el pic a finales de abril y mayo? Bueno, una cosa es el discurso que ha tenido desde La Moneda respecto de que está todo cubierto, de que a nadie le va a faltar ventilador en caso de que lo necesite, de que esto se empezó a trabajar con anticipación. Cuando recordemos, el presidente en la entrevista con CNN decía que en enero ya se habían hecho unas solicitudes de ventiladores, lo que después terminó siendo falso porque las primeras se hicieron en el mes de marzo. Cuando uno hace estas consultas más técnicas, más de detalle, más específicos a los propios funcionarios del Ministerio de Salud, la respuesta sigue siendo la misma desde hace un tiempo hasta ahora. Casi se trabaja como si esta fuese información clasificada. No existe esta información del detalle de cómo se mueven los diferentes insumos, de a dónde se piden, de cuáles son los criterios a aplicar en diferentes circunstancias específicas. Esa información por lo menos no la maneja la gente que no es del círculo más cercano, que no cabe dentro de la operación. Entonces, si tú me preguntas si tengo la información específica de si están, cuánto número y cómo se van a hacer llegar, no, eso es de muy difícil acceso, la están cuidando con extremo hermetismo, incluso para los propios funcionarios de la salud. Sí, bueno, yo creo que una forma alternativa probablemente que va a tener este mismo tema es cuando los directores de hospitales o los alcaldes que tienen hospitales en su zona y tienen sus postas públicas, en fin, empiecen a plantear que aún no están aperados como debieran para la cantidad de eventualmente enfermos que se espera que lleguen al pico. Lo vamos a saber al revés, lo vamos a saber más bien por los territorios que por el gobierno central. Marce. Bueno, ese ha sido un reclamo que se ha dado constantemente de parte de los diferentes centros hospitalarios y también de los alcaldes, de que no se está contando con las mínimas medidas de protección para los funcionarios de la salud. Bueno, ahí vamos a tener un punto, pero yo quería saber si es que, claro, yo entiendo que el hermetismo que se está produciendo no tiene que ver, o así creo que se planteó en algún momento dado, no tiene que ver con tratar de esconderle las cosas al país, sino que tiene como objetivo tratar de esconder las cosas a los países que eventualmente pueden bloquear que llegue suministros que esos otros países también necesitan y quieren, y que ya ha pasado, han bloqueado un cargamento a Brasil en Miami, bloquearon otro en Turquía, y por lo tanto no se quiere informar ni siquiera en qué avión llegan, cuándo llegan, porque bueno, hay una disputa por estos elementos que son escasos, y yo puedo entender de que haya necesidad de cierta información que se cuide más y que sea incluso secreta. Pero el hecho práctico en términos vivenciales es que tú vas a empezar a recibir, se supone que se llega en el pic, vas a llegar a recibir gente en mayor número dentro de las próximas semanas, y
los hospitales y los centros de atención tienen que contar con las facilidades que se habían señalado que iban a tener. Marce. Sí, ahí hay un punto que es bien relevante y que yo lo uno con todo lo que hemos conversado hoy día y en semanas anteriores, Fernando. Es sumamente entendible que pueda haber hermetismo y reserva por razones de seguridad. Lo decías tú el otro día con el tema, por ejemplo, de las rutas, no se saben hasta ni siquiera las rutas donde pueden, porque para evitar que puedan ser retenidas las cosas o confiscadas, porque todos los países en el fondo están necesitando respiradores y insumos. Eso se puede llegar a entender. Lo que yo encuentro que es preocupante es que no se le crea a la autoridad. O sea, cuando la autoridad dice, en enero nos venimos preparando porque compramos cosas y estamos listos y a resguardo, y después se sabe que eso no fue así, y que no se compró en enero, sino que se compró en marzo. Cuando se duda de lo que la autoridad dice, yo creo que ese es el punto complejo, y eso complica mucho más no solo el tema de la entrega de información, sino que la necesaria sensación de seguridad que necesita la ciudadanía de que efectivamente sí se están haciendo todas las cosas y se están haciendo bien. Por eso, y ahí vienen, y uno con toda la conversación, vienen los reclamos desde los alcaldes, desde el colegio médico, desde centros hospitalarios, porque precisamente hay un choque permanente entre lo que se dice y la realidad. Sobre la falta de equipamientos, por ejemplo, o de insumos, efectivamente lo vamos a ver cuando los hospitales y por los propios hospitales, pero les recuerdo que en semanas anteriores ya ha sucedido. O sea, en algún minuto en la Araucanía estaban copados los ventiladores, estaban a su máximo en capacidad hospitalaria, les faltaban insumos, no tenían para hacer más test, y desde la Araucanía se denunciaba esto, y aquí lo desmentían y decían que no era cierto. Entonces, ese choque entre realidad y versión oficial se ha producido permanentemente y va a seguir siendo la tónica, porque hay un problema de base de credibilidad de cómo esta pandemia pilló a las autoridades de este país. Oye, déjame saltar a un tema que abarca a toda la ciudadanía, para ser franco, y que es de esos temas que tú vas a visibilizar muy fuerte si es que están las capacidades, si están las capacidades o no de poder realmente mantener tu autoridad en determinadas situaciones como esta. Por ejemplo, el pasado 8 de abril, ustedes ya saben, comenzó a regir en todo el país esta idea de que tenías la obligatoriedad de usar mascarillas en el transporte público, el metro, los buses, en fin, un montón de cosas donde hubiesen más de 10 personas juntas. Y si no, iba a haber sanciones. Esto es bien interesante porque me recuerda un poquitito esa situación que había cuando el voto era obligatorio. Cuando el voto era obligatorio te decían que si tú no ibas a votar, ibas a ser sancionado. Y de repente tú tenías una abstención cercana en esa época al 17, 20%, pero no había ningún castigo para ese 20%. La medida estaba, pero la forma de canalizarla o implementarla después de la elección finalmente se dilataba o nunca sucedía. Y aquí tenemos una situación donde le están pidiendo a todas las personas que van a salir en el país que usen mascarilla cuando hay ausencia de mascarilla objetivamente en muchas farmacias, donde yo tengo la impresión que va a pasar una cosa relativamente similar. Vas a poder sacar cámaras a la calle y ver como montones de personas están sin mascarilla y en lugares donde eventualmente van a comprar o van a acudir, que tienen más de 10 personas. Y ¿cómo se materializa una efectiva sanción a eso? Cualquiera de los dos. Bueno, eso es parte también de lo que hemos venido dándole vueltas al tema de la información, el resguardo de la misma, los reclamos de la municipalidad, los reclamos de los alcaldes. Todos hablan acá de la sanción, pero la sanción tiene que ver también con la coordinación y no solo el instructivo que puede salir de la manera del Ministerio de Salud,
porque recordemos que las municipalidades también tienen sus instancias de coordinación con la policía uniformada, también con sus policías municipales, para poder llevar a cabo el desarrollo de una política pública de gran magnitud como es esta. ¿Qué pasa? Que estos cortafuegos que existen en la información desde el núcleo central hacia los propios municipios hacen que todo sea mucho más complejo y lleguemos a este punto de no retorno, a este nudo ciego que tú señalas, Fernando, de que cómo se va a hacer esto, de qué manera se puede, la gente acceder al número de mascarillas necesario para que todos tengan que andar con mascarillas, se va a sancionar, de qué manera, cómo se va a implementar esto. Bueno, al no estar esto trabajado mancomunadamente con las personas que son los capaces de coordinar el llevar a cabo las políticas públicas, hacerlas tocar tierra como son los alcaldes, lleva a que existan muchas preguntas y pocas respuestas en estos momentos. Va a ser. Hay un punto con el tema de las mascarillas. Bueno, un par de cosas. Primero, este país, ya que tú das el ejemplo con el tema de cuando el voto era obligatorio y en el fondo no era uno que iba a ejercer un derecho, sino que iba para que no lo castigaran, o para mucha gente o para algún sector era así. En este país en general, las cosas tienen que ser, se imponen a través de castigo, porque cuesta que medidas se adopten. Si no, les recuerdo lo que han sido los debates esta semana de la gente que infringe las cuarentenas, de la gente que toma helicópteros para irse a la playa, de la gente que sale igual fuera de Santiago a sus segundas residencias. O sea, no por nada se han tenido que fiscalizar esas cosas, porque no importa cuántas veces se repita y se diga a la gente, hay gente que sigue pensando que está por sobre la ley o que a ellos no les va a afectar y que tienen derecho a tomarse esto como vacaciones. Y entonces se entiende un poco en esa lógica donde siempre tiene que haber como una suerte de sanción para tratar de aplicar medidas por lo menos en este país. Pero también hay otro punto con el tema de las mascarillas, y que ahí es importante quizás que tanto municipios, autoridades, carabineros, lo que sea, se pongan puntos importantes. Si esto es una norma y es una obligatoriedad, que se pongan en ciertos puntos relevantes a repartir mascarillas obligatoriamente para garantizar ese uso, porque han habido un montón de reportajes en estas semanas sobre las otras pandemias que hay en este país, que son la pobreza en una serie de comunas, como por ejemplo Puente Alto, y había muchos entrevistados que decían, nosotros vivimos de la venta del día a día, y una mascarilla cuesta 1.000 pesos, y yo con 1.000 pesos compro 1 kilo de pan, y entre la mascarilla y darle un pan a mi hijo, prefiero el pan. Y esa es una realidad en este país, es una realidad para mucha gente. Entonces, sí, uso de mascarilla, pero también va a haber que y garantizar la forma de suministrar esas mascarillas, sobre todo en ciertos sectores donde comprar una mascarilla tiene que ver con una decisión tan básica como comer o usar mascarilla. Sí, es verdad, hay mucha gente que probablemente, y particularmente si es que el precio de las mascarillas ha subido brutalmente también en estas condiciones, porque no hay no ha cundido la idea de fijar precios de alguna manera, o fijar límites a los aumentos de precios, y por lo tanto mascarillas que te las vendían antes en muy poca plata, hoy día vale plata, y tú, claro, hay muchas familias que el costo alternativo de lo que tienen que comprar, de repente vas a ser mucho más importante la comida que la mascarilla. Pero sí que, por eso te digo que esta es una de esas medidas que, si es que se implementara en la práctica en forma absolutamente eficiente, tú tendrías centenares de miles de personas presas o sancionadas. Y eso no va a pasar. Claro, efectivamente, eso no va a pasar. Ese es el punto. Claro, porque una cosa, y ahora, yo entiendo lo que trata de hacer el gobierno trata de hacer la contención en términos de la posibilidad de contagiarse lo más mandatoria posible, pero si es que dependes tú de un artículo específico, y ese artículo específico es extraordinariamente escaso y caro,
para buena parte de la población, básicamente estás castigando a las personas más vulnerables y más pobres del país por no tener una mascarilla que ellos, como dices tú, tienen que decidir ese día si es que la compran o comen pan. Claro, que en algunos sectores, en algunas comunas del país, el no uso de mascarilla puede ser porfía o soberbia, pero en otros pasa por lo que yo te planteaba. Entonces, en ambos casos, yo encuentro que ahí entra el rol de la autoridad, y el rol de la autoridad y el papel que juega la autoridad, entiéndase, distintas instituciones, en estar ahí, no sé, salidas de metro, entradas a supermercados, puntos estratégicos de circulación en las calles, repartiendo mascarillas para asegurar, más que la sanción, asegurar el uso de las mascarillas. Y ya creo que por ahí pasa el tema. El tema es que efectivamente no hay tantas mascarillas para todos, parece. Y eso también hay un tema de insumos que no están asegurados. Sí, no, eso me parece que es evidente, y de hecho yo paso siempre a una farmacia aquí cerca de mi casa en Providencia, y no, ya hace 3 semanas que no tienen mascarilla, 4. Yo llegué tarde, así que funciono con una mascarilla para invierno que yo uso para cuando saco la moto y entiéndeme, espero que me cubra algo, pero no estoy tan seguro de que sea muy segura. Pero es que se supone que la verdadera mascarilla efectiva es la N95, y sí, esa fue la primera que se agotó en todas partes. Entonces hace un mes que no hay N95 en ninguna parte, y las estaban vendiendo a 5 veces su precio en Mercado Libre o en plataformas en internet. Entonces después se acabaron las otras también, y entre medio y hay que recordar que al principio se relativizó en este país el tema de las mascarillas. Hay que recordar que cuando se le preguntaba al ministro Mañalich, él decía no, eso no hay para qué. Y después se instala esto como una medida y una obligación. Yo tengo una mascarilla de algodón de género que compré apenas llegué de las vacaciones, y ya será donde era, con diseño o cualquier cosa, pero es una mascarilla de doble de tela y no sé qué, que salgo una vez a la semana a hacer compras, vuelvo, entro y la tengo que echar al lavado inmediatamente. Pero tampoco sé qué tan terriblemente efectiva es, porque la realmente efectiva están agotadas también. Eso es cierto. Es verdad. Ese es un tema serio, pero el punto esencial es que si tú vas a poner una condición a todos los ciudadanos del país basado en la utilización de un recurso que está agotado o es profundamente escaso, y que además de escaso, si que consigues es caro, puede ser una de las medidas más regresivas que se impartan, y que tú vas a ver mucha gente además infringiéndola, y probablemente la autoridad no va a estar en posibilidades de implementarla efectivamente, porque, te repito, va a haber mucha más gente sin mascarilla de la que probablemente debiera. Por eso hago el símil con la época del voto obligatorio. Había sanción si tú no votabas, y sin embargo esa sanción nunca efectivamente se aplicó. Claro, y no solo vamos a ver gente sin mascarilla, vamos a ver otro tema que es sanitario, exclusivamente, que tiene que ver con el mal uso de la mascarilla. Recordemos que la mayoría de las mascarillas las que funcionan son desechables, que tienen un uso de 2 o 3 horas. Si no hay mascarilla, la gente obviamente, para evitar también una eventual multa, va a estar ocupando en los supermercados, en las filas para cobrar las pensiones, quizás donde más, mascarillas que no están siendo realmente funcionales. Van a estar contaminando de igual manera ellos a la otra gente, o ellos contaminando. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo he visto ya varias personas que agarran lo que tienen, mascarillas que ya eventualmente o se fabrican ellos mismos mascarillas con tejido, con tela, o utilizan una bufanda, una persona con bufanda, o cualquier cosa que descarta, porque son conscientes de que hay una resolución mandatoria
a partir del 8 de abril y que eventualmente, si es que no anduvieran con algo que parezca que les está tapando la nariz y la boca, podrían eventualmente ser sancionados. O sea, tú vas a tener todo eso, sin duda. Sí, bueno, no por nada te recuerdo, Fernando, que se están creando nuevos tipos de mascarillas. En las últimas semanas han aparecido y en sectores médicos están ocupando estas que tienen como una banda adelante como acolchada, como de Plumavit o de esponja, y es como una lámina larga que te cubre toda la cara, que es como una lámina plástica. Sí. Y eso empezaron en distintos... hay empresas que se han reconvertido para elaborar estas mascarillas ante la escasez que hay y para suplir, porque una cosa es la gente en la calle y otra cosa son la gente que están en los servicios de salud, en los hospitales, en las clínicas, atendiendo gente, y para ellos tampoco. Hace un par de semanas vimos las escenas de gente de los servicios de salud, de médicos, de enfermeras, de auxiliares, trabajando, tapándose con bolsas de basura, porque no tenían los insumos necesarios para poder protegerse. Entonces, los insumos y las mascarillas van a ser un gran tema, además preocupante todas las próximas semanas, considerando que en las próximas 3 semanas se nos vienen debería ser el pic de contagios en este país. Bueno, ese es otro punto bien interesante. ¿Cuántas veces se ha modificado el pic de contagio? Yo, ya para serte franco, yo tengo dudas. ¿Cuál es el pic de contagio que se espera? Yo tenía entendido de que iba a ser a finales de abril, ahora se ha corrido a las primeras semanas de mayo. Y junio. Y incluso que puede llegar en junio. Han hablado de 3. Sí, se ha hablado de 3 pics, Fernando. El primero, el del 26 de abril, está dado en base al primer caso confirmado de contagio en Chile, 3 de marzo. Está dado sobre esa base. Pero la forma en que avanza la epidemia genera un segundo pic que lo corre para mediados de mayo. Y el de junio, que han hablado algunas autoridades, algunos especialistas, tiene que ver con el tema del invierno y cómo las condiciones de invierno en el país van a llevar a que en esa época también podamos estar en un pic de la enfermedad. No hemos llegado al primero todavía, entonces difícilmente se puede saber realmente qué es lo que va a suceder, pero los casos están aumentando de a 300 por día aproximadamente. Esa es la cifra que se está dando diariamente. Ya superamos el umbral de los 100 fallecidos, entonces claramente es posible, y en todas partes se ha dicho que estos son como olas y que claramente va a haber más de un pico. Sí, yo he escuchado que el coronavirus campea más en invierno, y de hecho nosotros las primeras informaciones que recibimos de la pandemia y del estrago que estaba causando tenía que ver con Europa, que estaba todavía en invierno, mientras nosotros estábamos con altas temperaturas, febrero, marzo. Ahora, no sé si es que es algo que tiene que ver con la temperatura o tiene que ver con que en invierno naturalmente nosotros nos recluimos mucho más en lugares comunes. No estamos tanto en la calle, no estamos tan separados, no tendemos a guarecernos del frío, y por lo tanto la posibilidad de generar condiciones para tener distancia social son menos efectivas que cuando tú estás en un clima que no necesita que estés metido junto con más gente en tu casa o en el colegio o en otros lugares. Pero por eso te digo, no sé si es que es condiciones específicas del clima lo que ayuda al virus, o el hecho de que en invierno tú tiendes a generar condiciones donde probablemente te achoclonas más, ¿verdad? Por lo menos no las anteriores. Claro. Sí, lo que uno escucha a los especialistas eventualmente es que el frío obviamente hace a los virus permanecer más tiempo con vida de mejor traslado. Y respecto a los PIC, hay una medida internacional que es por lo menos, esto como dice la Marce,
o no, va variando siempre, no hay claridad específica respecto a medidas de mediano y largo plazo, pero sí las medidas que se han hecho de cómo se ha comportado este virus en Europa y también en Asia tiene que ver con 12 semanas, y en las 12 semanas se cumple el pic de infectados para que luego empiece el descenso. Por eso las primeras fechas que se entregaron desde el Ministerio de Salud, desde La Moneda, haciendo este cálculo de 12 semanas desde el primer caso. Sí. Y eso es algo que es, si tú quieres, a través de todo el espectro, así. ¿Cómo? Perdón, Fernando, no te escuchamos. Sí, no se escuchó. No, lo que te pregunto, Hernán, lo que tú señalas ahí, ¿eso es algo que ya está establecido como un hecho? Por lo menos desde los diferentes gobiernos, sí, es una medida que se ha establecido, que así se calculan los picos y los oleajes de cómo ha actuado el virus. 12 semanas desde detectado el primer caso para calcular cuál es el pic y cuándo empieza el descenso. Italia y España, si no me equivoco, ya habrían pasado las 12 semanas y ahora se están viendo menos casos de muerte diaria. Esto no quiere decir que sean pocos ni que se haya terminado, pero sí que se habría acabado el clímax de contagio máximo de diario. Y en Alemania hoy día estaban diciendo, la información en Alemania es que para Alemania ya la enfermedad pasó a ser controlable. O sea, parece que ya terminaron con esta ola del contagio espontáneo y que pasó a ser ya controlable la pandemia. Y claro, coincide con más o menos las 12 semanas que ya llevan en este tema en ese país. Sí, es curioso lo que cómo ha pegado fuerte en algunas partes con una fuerza brutal. En Estados Unidos es impresionante cómo creció, pero la curva de una manera salvaje. Van, qué sé yo, una cantidad enorme de muertos. Y entendiendo de que Estados Unidos tiene, y la población estadounidense en general tiene una cantidad enorme de mecanismos para poder enfrentar, porque han tenido montones de veces situaciones de este tipo, pero yo me imagino que las 2 o 3 semanas que se demoró la autoridad central, el presidente Trump, en entender de que esta era una cosa en serio y que no era un invento que iba a pasar, debe haber calado muy hondo en la propagación del virus. Lo mismo le pasa a Bolsonaro. Bolsonaro tiene la mayor cantidad de contaminados en América Latina, Brasil, y durante prácticamente 3 o 4 semanas se las pasó diciendo de que esto era una cosa absolutamente trivial y que había inmunidad genética en los brasileños para enfrentarla, por lo tanto no había que deshacer nada. Lo mismo pasó con AMLO en México, que fue, para no decir que esto tiene que ver con gobernantes de un solo ámbito político. No, se les agrupa como los negacionistas del caso. Exactamente, perdieron 3, 4 semanas, 5 semanas valiosísimas, con la convicción que tenía el presidente de México de que esto era trivial y que salieran a abrazarse a las calles y vayan a los restaurantes, nada de esto pasa. Esa cuenta, créanme, se va a pasar. No sé si va a ser muy grande o no, pero la cuenta de las personas que han, de los líderes que han minimizado el problema o han llegado tarde o lo han hecho en términos voluntaristamente mal, esa cuenta se pasa tarde o temprano. Ya la están empezando a pagar. Ya, muchas gracias, muchachos. Cuídense y tengan a mano una mascarilla, porque si no, más que les caiga. Cuídate, Fernando. Chao. Chao, Fernando. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.